Corán capítulo 4, Mujeres. En el nombre de Dios, el bondadoso, el bondadoso. Oh, pueblo, sed conscientes de vuestro Señor, que os creó a partir de una sola alma, y de ella creó a su compañera, y de ella surgieron innumerables hombres y mujeres. Reverenciad a Dios por quien preguntáis, y las relaciones familiares. Dios vela por vosotros. Da a los huérfanos sus posesiones, no sustituyas lo bueno por lo malo, ni consumas sus propiedades combinándolas con las tuyas, eso es un pecado mayor. Si te preocupa ser injusto con los huérfanos, cásate con las mujeres que amas, 2, o 3, o 4. Si te preocupa ser injusto, entonces con una, o con la que ya tienes. Así, es más probable que evites los prejuicios. Da a las mujeres sus regalos con amabilidad. Pero si ellas renuncian voluntariamente a parte de él, tómalo y disfrútalo como te plazca. No des la riqueza que Dios te dio a personas inmaduras. Pero manténlos, vístelos y háblales con amabilidad. Evalúa a los huérfanos para ver si están preparados para el matrimonio. Si los encuentras suficientemente maduros, devuélveles su riqueza. Y no la malgastes apresuradamente antes de que crezcan. Los ricos no deben ser compensados, pero los pobres pueden cobrar lo justo. Cuando les entregues su riqueza, haz que lo atestiguen. Dios es suficiente reconer. Los hombres reciben una parte de lo que dejan sus padres y parientes, y las mujeres una parte de lo que dejan sus padres y parientes, sea poco o mucho, una parte legal. Si a la distribución asisten parientes, huérfanos y necesitados, ofréceles algo y háblales amablemente. Los que se preocupan por la suerte de sus hijos débiles, en caso de que los dejen atrás, deben temer a Dios y decir palabras apropiadas. Los que consumen la riqueza de los huérfanos consumen fuego en sus vientres, y se asarán en una hoguera. Dios os instruye sobre vuestros hijos. El varón recibe una parte igual de 2 hembras. Si son hijas, más de 2, reciben 2/3 de lo que él deja. Si solo hay una, ella recibe la mitad. En cuanto a los padres, cada uno recibe una 1/6 parte de lo que deja, si tuvo hijos. Si no tuvo hijos y sus padres heredan de él, su madre recibe 1/3. Si tenía hermanos, su madre recibe 1/6. Después de cumplir cualquier testamento o deuda. Tus padres y tus hijos, no sabes quién lo merece más. Esta es la ley de Dios. Dios es sabio y juicioso. Recibes la mitad de lo que dejen tus esposas, si no tuvieron hijos. Si tuvieron hijos, recibes una 1/4 parte de lo que dejen, después de cumplir cualquier testamento o deuda. Ellas reciben una 1/4 parte de lo que tú dejes, si no tienes hijos. Si tienes hijos, les corresponde 1/8 de lo que tú dejes. Después de cumplir cualquier testamento o deuda. Si un hombre o una mujer no deja ni padres ni hijos, pero tenía un hermano o una hermana, cada uno de ellos recibe 1/6. Si hay más hermanos, se reparten 1/3, después de cumplir cualquier testamento o deuda, sin perjuicio. Esta es una voluntad de Dios. Dios es el conocedor, el gentil. Estos son los límites establecidos por Dios. Quien obedezca a Dios y a su mensajero, Él lo admitirá en los jardines bajo los cuales fluyen los ríos, para que permanezca allí para siempre. Ese es el gran éxito. Pero quien desobedezca a Dios y a su mensajero y exceda sus límites, Él lo arrojará a un fuego, para que permanezca allí para siempre, y sufrirá un castigo humillante. Si alguna de vuestras esposas comete adulterio, debéis tener 4 testigos de entre vosotros contra ella. Si testifican, confinadlas en sus casas hasta que la muerte las reclame, o hasta que Dios les abra un camino. Si 2 hombres de entre vosotros lo cometen, castigadlos a los 2. Pero si se arrepienten y se reforman, dejadlos en paz. Dios es redentor misericordioso. Dios acepta el arrepentimiento de quienes cometen fechorías por ignorancia y se arrepienten poco después. Dios aceptará su arrepentimiento. Dios es el conocedor, el sabio.
No se acepta el arrepentimiento de quienes cometen fechorías hasta que, al acercarse la muerte a uno de ellos, dice, ahora me arrepiento, ni de quienes mueren incrédulos. A estos les hemos preparado un castigo doloroso. ¿O vosotros qué creéis? No es lícito heredar a las mujeres contra su voluntad. No las obliguéis a retirar nada de lo que les hayáis dado, a menos que cometan adulterio. Vive con ellas amablemente. Si te desagradan, puede que te desagrade algo en lo que Dios puso mucho bien. Y si quieres tomar una esposa en lugar de otra, aunque le hayas dado una fortuna a una de ellas, no le quites nada. ¿La devolverás fraudulenta y pecaminosamente? ¿Cómo podrías retirarla, después de haber disfrutado mutuamente de su intimidad y haber recibido de ti un compromiso solemne? No os caséis con las mujeres con las que se casaron vuestros padres, salvo lo que ya ha sucedido. Es inapropiado, indecente y tiene malas consecuencias. Os están prohibidas vuestras madres, vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras tías paternas, vuestras tías maternas, las hijas de vuestros hermanos, las hijas de vuestras hermanas, vuestras madres lactantes que os amamantaron, vuestras hermanas por lactancia, las madres de vuestras esposas y vuestras nueras que están bajo vuestra tutela nacidas de esposas con las que habéis entrado, pero si no habéis entrado, no hay culpa sobre vosotros. Y las esposas de tus hijos genéticos, y casarte con 2 hermanas simultáneamente, excepto lo que ya ha sucedido. Dios es perdonador y misericordioso. Y todas las mujeres casadas, excepto las que tengáis legítimamente. Estos son los mandamientos de Dios, vinculantes para ti. Las que están fuera de estos límites os están permitidas, siempre que las busquéis en legítimo matrimonio, con donaciones de vuestros bienes, buscando el matrimonio, no la prostitución. Si deseas disfrutar de ellas, dal sus regalos nupciales, una obligación legal. No cometes ningún error al aceptar cambiar los regalos nupciales. Dios es el omnisciente y el sapientísimo. Si una persona no puede permitirse casarse con mujeres creyentes libres, puede casarse con doncellas creyentes bajo tu control. Dios lo sabe todo sobre vuestra fe. Tú eres uno de los otros. Cásalas con el permiso de sus tutores y dals lo que les corresponde y que estén protegidas, que no cometan adulterio ni tengan amantes secretos. Si cometen adulterio después del matrimonio, su castigo será la mitad del de las mujeres libres. Esto es para quienes temen caer en la decadencia. Pero practicar la moderación es mejor para vosotros. Dios es perdonador y bondadoso. Dios quiere aclararte las cosas, guiarte por los caminos de los que te precedieron y perdonarte. Dios es consciente y sabio. Dios tiene la intención de aceptar tu arrepentimiento, pero los que persiguen sus lujurias quieren que te desvíes lejos del camino. Dios tiene la intención de aligerar tu carga. El ser humano fue creado débil. O vosotros que creéis, no consumáis deshonestamente la riqueza de los demás, sino comerciad de mutuo acuerdo. Y no os matéis. Dios es misericordioso con vosotros. Quien lo haga por hostilidad y maldad, lo arrojaremos al fuego. Y eso es fácil para Dios. Si evitáis los pecados mayores prohibidos, borraremos vuestras fechorías y os admitiremos por una puerta de honor. No desees lo que Dios favorece a otros. Los hombres reciben una parte de lo que han ganado, y las mujeres una parte de lo que han ganado. Pídele a Dios una parte de su favor. Dios lo sabe todo. Lo que los padres y los seres queridos dejan atrás, nosotros designamos beneficiarios para ellos. Y a quienes vuestras diestras manos han contratado, dadle su parte. Dios es testigo de todo. Los hombres son los protectores de las mujeres, porque Dios dio a unos ventajas sobre otros, y porque gastan sus riquezas. Las buenas mujeres son leales. Protegen, como Dios espera que protejan. A aquellos cuyo mal comportamiento temes, adviérteles, luego déjalos en las camas, luego disciplínalos. Si te obedecen, no busques medios contra ellos. Dios es el Altísimo, el más grande. Si temes hostilidad entre los dos,
Nombra un mediador de la familia de él y un mediador de la familia de ella. Si desean reconciliarse, Dios restablecerá la armonía entre ellos. Dios es el conocedor, el experto. Adora a Dios y no le asocies nada. Y sé amable con los padres, los parientes, los huérfanos, los pobres, el vecino cercano, el vecino lejano, los amigos íntimos, el viajero y tus sirvientes. A Dios no le gustan los arrogantes fanfarrones. Los que son tacaños, dicen a los demás que sean tacaños, y ocultan los favores que Dios les ha concedido. Hemos preparado para los infieles un castigo humillante. Los que gastan su dinero para presumir, y no creen en Dios ni en el último día. Quien toma a Satanás como amigo, qué mal amigo. ¿Qué habrían perdido, si hubieran creído en Dios y en el último día, y donado de lo que Dios les dio? Dios los conoce bien. Dios nunca comete ni el peso de un átomo de injusticia. Y si hay una buena acción, Él la multiplica, y da una recompensa inmensa. ¿Cómo será, cuando traigamos un testigo de cada comunidad, y os traigamos a vosotros como testigos contra estos? Ese día, los incrédulos que desobedecieron al mensajero desearán que la tierra fuera arrasada con ellos. No podrán ocultar a Dios lo que dijeron. O vosotros que creéis, no recéis borrachos, hasta que sepáis lo que decís, ni después del sexo, a menos que estéis de viaje, antes de haberos lavado. Si estás enfermo, de viaje, has hecho tus necesidades, has tenido relaciones sexuales con mujeres y no encuentras agua, enjuágate con arena limpia, límpiate la cara y los antebrazos. Dios es perdonador, perdonador. ¿No has visto a los que han recibido una parte del libro? Compran extravíos y desean que te desvíes del camino. Pero Dios conoce a vuestros enemigos. Dios es suficiente protector y auxiliador. Algunos judíos sacan las palabras de contexto, diciendo, oímos y desobedecemos, y oímos sin escuchar, y obsérvanos. Tergiversando con sus lenguas e insultando a la religión. Si hubieran dicho, oímos y obedecemos, y escuchemos, y prestadnos atención, habría sido mejor para ellos y más apropiado. Pero Dios les priva de su bondad a causa de su incredulidad. Solo unos pocos de ellos creen. O vosotros que habéis recibido la Escritura, creed en lo que os hemos revelado. Confirma lo que tenéis, antes de que borremos los rostros y los volvamos del revés, o los maldigamos como maldecimos a los del sábado. El mandato de Dios siempre se cumple. Dios no perdona asociarse con Él, pero perdona todo lo que no sea eso a quien Él quiera. Quien se asocia con Dios ha inventado un pecado grave. ¿No has visto a los que reclaman la pureza para sí mismos? En cambio, Dios purifica a quien Él quiere, y no serán maltratados en absoluto. Mira cómo inventan mentiras sobre Dios. Eso en sí mismo es pecado flagrante. ¿No has visto a los que recibieron una parte del libro? Creen en supersticiones y poderes malignos, y dicen de los incrédulos, estos están mejor guiados que los creyentes. Dios los maldijo. A quien Dios maldiga, no encontrará ayudante para él. ¿O es que tienen parte de soberanía? Si la tuvieran, no darían a la gente ni una pizca. ¿O envidian a la gente por lo que Dios les dio de su gracia? A la familia de Abraham le dimos escritura, sabiduría y un vasto reino. Algunos creyeron en ello, y otros se mantuvieron alejados. El infierno es suficiente infierno. Aquellos que rechazan nuestras comunicaciones, los abrazaremos en el fuego. Cuando se cuezan sus pieles, las sustituiremos por otras, para que prueben el sufrimiento. Dios es poderoso y sabio. En cuanto a los creyentes que hacen buenas obras, los admitiremos en jardines con ríos que fluyen debajo de ellos, para que permanezcan allí para siempre. Tendrán esposas puras, y les admitiremos a abundante sombra. Dios os ordena que devolváis los fideicomisos a sus dueños y que, cuando juzguéis entre personas, lo hagáis con justicia. Las instrucciones de Dios para vosotros son excelentes. Dios es oyente y vidente. O vosotros que creéis, obedeced a Dios,
obedeced al mensajero y a los que tenéis autoridad. Si no estáis de acuerdo en algo, remitidlo a Dios y al mensajero, si creéis en Dios y en el último día. Esa es la mejor solución. ¿No habéis visto a quienes dicen creer en lo que se os ha revelado, y en lo que se os reveló antes que vosotros, pero que buscan fuentes tiránicas de legislación, aunque se les haya ordenado rechazarlas? Satanás quiere arrastrarlos lejos. Cuando se les dice, venid a lo que Dios reveló, y al mensajero, veis a los hipócritas que os evitan por completo. Pero cuando un desastre les golpea a causa de lo que hicieron, vienen a ti, jurando por Dios, solo pretendíamos buena voluntad y armonía. Dios sabe lo que hay en sus corazones. Así que perdónales, aconséjales y háblales con elocuencia, para que penetre en sus mentes. No enviamos a ningún mensajero sino para ser obedecido, como Dios manda. Si, cuando se maltrataban a sí mismos, hubieran acudido a ti, rogando por el perdón de Dios, y el mensajero hubiera rogado por su perdón, habrían encontrado a Dios indulgente y bondadoso. Por tu Señor, no son creyentes hasta que te hagan juez en sus disputas, y acepten tu decisión sin reservas, y se comprometan plenamente. Si les hubiéramos ordenado, entregad vuestras vidas o abandonad vuestros hogares, solo unos pocos lo habrían hecho. Si hubieran hecho lo que se les dijo, habría sido mejor para ellos, y una base más sólida. Entonces les habríamos dado una gran recompensa. Y les habríamos guiado por un camino recto. Quien obedece a Dios y al enviado está con aquellos a quienes Dios favorece, los profetas, los sinceros, los testigos y los justos. ¡Qué excelente compañerismo! Esa es la gracia de Dios. Dios es todopoderoso, el conocedor. O vosotros que creéis, tomad precauciones y movilizaos en grupos, o movilizaos juntos. Algunos de vosotros estáis rezagados. Cuando sufrís un revés, decís, es un favor de Dios para mí que no me hayan martirizado con ellos. Pero cuando Dios os favorece, como si no hubiera amor entre vosotros y Él y decís, si hubiera estado con ellos, habría logrado una gran victoria. Quien venda esta vida por el más allá que luche en el camino de Dios. Quien luche en el camino de Dios, y luego sea muerto, o logre la victoria, le daremos una gran recompensa. ¿Por qué no lucharías en el camino de Dios mientras hombres, mujeres y niños indefensos gritan, Señor nuestro, sálvanos de esta ciudad de gente cruel, y danos un ayudante protector? Los creyentes luchan en el camino de Dios, pero los incrédulos luchan en el camino de los transgresores. Así que lucha contra los aliados de Satanás. La astucia de Satanás es débil. ¿No has visto a los que se les dijo, refrenad las manos, rezad y haced caridad? Pero cuando se les ordenó luchar, un grupo de ellos temía a la gente como se debe temer a Dios, o incluso más. Y dijeron, Señor nuestro, ¿por qué nos has ordenado luchar? ¿No podías haberlo pospuesto un poco? Di, los placeres de esta vida son pocos, mientras que la otra vida es mucho mejor para los justos, y no seréis maltratados en absoluto. Estén donde estén, la muerte les alcanzará, aunque estuvieran en torres fortificadas. Cuando les sucede algo bueno, dicen, esto viene de Dios. Pero cuando les sucede algo malo, dicen, viene de ti. Dicen, todo viene de Dios. ¿Qué le pasa a esta gente que apenas entienden lo que se les dice? Todo lo bueno que te sucede viene de Dios. Y todo lo malo que te sucede es de ti mismo. Te enviamos como mensajero a la gente, y Dios es testigo suficiente. Quien obedece al mensajero obedece a Dios. Y quien se aparta, no te enviamos como su guardián. Dicen, obedeceremos. Pero cuando se alejan de tu presencia, un grupo de ellos pasa la noche conspirando contra lo que has dicho. Pero Dios registra lo que traman. Así que no les hagas caso y confía en Dios. Dios es un protector adecuado. ¿No reflexionan sobre el Corán? Si viniera de alguien que no fuera Dios, habrían encontrado muchas contradicciones en él. Cuando les llega un mensaje de guerra o de paz, lo difunden. Si lo hubieran remitido al mensajero y a quienes tienen autoridad,
Quienes pueden interpretarlo lo habrían entendido. Sin la gracia y la bondad de Dios sobre vosotros, la mayoría habría seguido a Satanás. Así que luchad en el camino de Dios, solo sois responsables de vosotros mismos. Y animad a los creyentes. Tal vez Dios frene el poder de los incrédulos. Dios es más grande en poder y más estricto en castigo. Quien habla en favor de una buena causa participa de sus beneficios. Y quien habla a favor de una mala causa, comparte su carga. Dios lo vigila todo. Cuando alguien te saluda, respóndele con un saludo mejor, o devuélvele el saludo. Dios vigila todo. Dios, no hay más Dios que Él. Él te reunirá el día de la resurrección, de eso no hay duda. ¿Quién es más verdadero en palabras que Dios? ¿Qué os pasa, divididos en dos grupos por los hipócritas, cuando Dios mismo los dominó por lo que hicieron? ¿Queréis guiar a aquellos a quienes Dios extravía? A quien Dios extravía, no le encontraréis camino. Les gustaría que no creyerais, como ellos no creen, para que os igualarais. Así que no te hagas amigo de ninguno de ellos a menos que emigren por el camino de Dios. Si se apartan, apresadlos y ejecutadlos donde quiera que los encontréis. Y no toméis a ninguno de ellos como aliado o ayudante. Excepto aquellos que estén emparentados con gente con la que tengáis un tratado, o que vengan a vosotros porque sus corazones vacilan en luchar contra vosotros o contra su propio pueblo. Si Dios hubiera querido, les habría dado poder sobre ti, y entonces habrían luchado contra ti. Si se retiran, y no luchan contra ti, y te ofrecen la paz, entonces Dios no te da ninguna excusa contra ellos. Otros quieren estar en buenos términos contigo y con su pueblo. Pero siempre que se ven tentados por la discordia civil, se sumergen en ella. Si no se retiran, no te ofrecen la paz ni cesan su hostilidad, atrápalos y ejecútalos donde quiera que los encuentres. Te hemos dado permiso explícito contra esta gente. Está prohibido que un creyente mate a otro creyente, salvo por accidente. Quien mate accidentalmente a un creyente debe liberar a un creyente cautivo y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que renuncien a ella como caridad. Si la víctima pertenecía a un pueblo hostil a ti, pero es creyente, la indemnización consiste en liberar a un cautivo creyente. Si pertenecía a un pueblo con el que tienes un tratado, el pago debe darse a su familia y liberar a un cautivo creyente. Aquellos que no puedan pagarlo deben ayunar durante 2 meses consecutivos, como arrepentimiento a Dios. Dios es conocedor y sabio. Quien mate voluntariamente a un creyente, su pena es el infierno, donde permanecerá para siempre. La ira y la maldición de Dios caen sobre él, y le ha preparado terribles sufrimientos. O vosotros que creéis, cuando os pongáis en camino de Dios, tened cuidado. Si alguien te saluda en son de paz, no le digas, tú no eres creyente, deseando ganancias mundanas. Dios tiene abundantes riquezas. Así es como solía ser, y Dios te favoreció, así que sé abierto y honesto. Dios está al tanto de lo que haces. Los creyentes que se quedaron, excepto los física o financieramente incapaces, no son iguales a los que se esfuerzan con sus vidas y riquezas en el camino de Dios. Dios favorece a los que se esfuerzan con su riqueza y sus vidas, por encima de los inactivos, hasta cierto punto. Pero Dios promete bondad a ambos. Sin embargo, Dios favorece a los esforzados, por encima de los inactivos, con una excelente recompensa. Altos rangos de Él, perdón y misericordia. Dios es perdonador y misericordioso. Mientras los ángeles se lleven las almas de los que se maltrataron, les preguntarán, ¿qué os pasaba? Responderán, éramos débiles y vulnerables en la tierra. Preguntarán, ¿no era la tierra de Dios suficientemente vasta para que emigrarais? Estos, su vivienda es el infierno, un destino horrible. Excepto los oprimidos entre hombres, mujeres y niños, que no tienen medios para actuar y no encuentran salida. A estos, Dios los puede perdonar. Dios es indulgente y perdonador.
Quien emigra en el camino de Dios encontrará muchos refugios y abundancia en la tierra. Quien abandona su hogar, emigrando hacia Dios y su mensajero, y es alcanzado por la muerte, su compensación recae sobre Dios. Dios es perdonador y bondadoso. Cuando viajes por la tierra, puedes acortar la oración sin sentirte culpable, si temes ser atacado por los infieles. Los infieles son tus enemigos aparentes. Cuando estés entre ellos, dirigiéndolos en la oración, deja que un grupo de ellos esté contigo, llevando sus armas. Luego, cuando hayan hecho sus postraciones, que se retiren a la retaguardia, y que otro grupo, que aún no haya rezado, se adelante y rece contigo, y que tomen sus precauciones y sus armas. A los incrédulos les gustaría que descuidarais vuestras armas y equipo, para poder atacaros en un solo asalto. Si sufrís lluvia o enfermedad, no cometáis el error de deponer las armas, pero tomad precauciones. Dios preparó para los infieles un castigo humillante. Cuando termines de rezar, acuérdate de Dios, de pie, sentado o de lado. Luego, cuando te sientas seguro, reza la oración. La oración es un deber de los creyentes en determinados momentos. No dudes en perseguir al enemigo. Si tú sufres, ellos sufren como tú. Pero tú esperas de Dios lo que ellos no pueden esperar. Dios es omnisciente y sabio. Os hemos revelado el libro, que contiene la verdad, para que juzguéis entre la gente como Dios os ha mostrado. Y no apoyéis a los traidores. Pedid perdón a Dios. Dios es perdonador y misericordioso. No supliquéis a los que se engañan a sí mismos. Dios no ama al pecador engañoso. Se esconden de la gente, pero no pueden esconderse de Dios. Él está con ellos, mientras planean con palabras que Él desaprueba. Dios entiende lo que hacen. Ahí estás tú, defendiéndolos en esta vida mundana, pero ¿quién los defenderá contra Dios el día de la resurrección? ¿O quién será su abogado? Quien obra el mal o se hace mal a sí mismo, y luego pide perdón a Dios, encontrará a Dios perdonador y misericordioso. Quien peca se lo gana contra sí mismo. Dios es conocedor y sabio. Quien comete un error o un pecado, y culpa a un inocente, ha cometido calumnia y pecado flagrante. Si no fuera por la misericordia y la bondad de Dios hacia ti, un grupo de ellos te habría engañado. Pero solo se engañan a sí mismos, y no pueden perjudicarte en modo alguno. Dios te reveló el libro y la sabiduría, y te enseñó lo que no sabías. El favor de Dios hacia ti es grande. No hay nada bueno en la mayoría de sus reuniones secretas, excepto cuando abogan por la caridad, la bondad o la reconciliación entre la gente. Quien haga esto, buscando la aprobación de Dios, le daremos una gran recompensa. Una vez aclarada la guía, quien se oponga al mensajero y siga otro camino que no sea el de los creyentes, lo conduciremos en la dirección elegida y lo enviaremos al infierno, un destino terrible. Dios no perdona asociar a otros con Él, pero perdona todo lo que no sea eso a quien Él quiera. Quien asocia a otros con Dios se ha extraviado mucho. Solo invocan hembras en su lugar. Solo invocan a un demonio rebelde. Dios lo maldijo. Dijo, tomaré mi parte de tus siervos. Y los extraviaré, y los atraeré, y haré que corten las orejas del ganado, y haré que cambien la creación de Dios. Quien toma a Satanás como amo en lugar de Dios ha sufrido una pérdida evidente. Dios les promete y les da esperanza. Pero Satanás solo les promete engaños. Estos, su hogar es el infierno, y no escaparán de él. Aquellos que creen y hacen buenas obras, los admitiremos en jardines bajo los cuales fluyen ríos, donde permanecerán para siempre. La promesa de Dios es cierta. ¿Qué palabras son más exactas que las de Dios? No es según tus deseos, ni según los deseos de la gente de la Biblia. Quien obra el mal pagará por ello, y no encontrará protector ni ayudante fuera de Dios. Pero quien obra la rectitud, sea hombre o mujer, y es creyente, estos entrarán en el paraíso, y no serán maltratados en absoluto.
¿Quién es mejor en religión que el que se somete completamente a Dios, es hacedor del bien y sigue la fe de Abraham el monoteísta? Dios tomó a Abraham como amigo. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Dios lo rodea todo. Te consultan sobre las mujeres. Dios os instruye acerca de ellas, además de lo que se os recita en el libro, acerca de las huérfanas a las que retenéis lo que se les prescribe y con las que deseáis casaros, y acerca de los niños desamparados. Tratad a los huérfanos con justicia. Hagas el bien que hagas, Dios lo sabe. Si una mujer teme ser maltratada o descuidada por su marido, no hay que culparles de reconciliar sus diferencias. Lo mejor es la reconciliación. Pero la gente tiende a ser egoísta. Si eres justo y considerado, Dios está al tanto de lo que haces. No podrás tratar a las mujeres por igual, aunque te esfuerces. Pero no te inclines tanto por una, y dejas a la otra suspendida. Si te reconcilias y actúas con rectitud, Dios es perdonador y misericordioso. Si se separan, Dios proveerá a cada uno de su abundancia. Dios es vasto y sabio. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Les ordenamos a ustedes y a los pueblos bíblicos antes que ustedes, sean conscientes de Dios. Pero si os negáis, todo en el cielo y en la tierra pertenece a Dios. Dios es, sin necesidad, digno de alabanza. Todo en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Dios se basta como administrador. Si Él quiere, puede hacerte desaparecer, oh pueblo, y traer a otros. Dios puede hacerlo. Quien quiera la recompensa de esta vida, Dios tiene la recompensa de esta vida y de la otra. Dios es oyente y observador. O vosotros que creéis, sed testigos de Dios en favor de la justicia, aunque sea contra vosotros mismos, vuestros padres o vuestros seres queridos. Tanto si alguien es rico como pobre, Dios se ocupa de ambos. Así que no sigáis vuestros deseos en lugar de ser justos. Si distorsionáis o rechazáis, Dios es consciente de lo que hacéis. O vosotros que creéis, creed en Dios y en su mensajero, y en el libro que reveló a su mensajero, y en el libro que reveló antes. Quien rechaza a Dios, a sus ángeles, sus libros, sus mensajeros y el último día se ha extraviado claramente. Quienes creen, luego descreen, luego creen, luego descreen, luego aumentan su incredulidad, Dios no les perdonará, ni les guiará por un camino. Informa a los hipócritas de que tendrán un castigo doloroso. Los que toman por aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes. ¿Buscan la gloria en ellos? Toda la gloria sea para Dios. Él les reveló en el libro, si oyes que rechazan o ridiculizan los versículos de Dios, no te sientes con ellos hasta que pasen a otro tema. De lo contrario, serás como ellos. Dios reunirá a los hipócritas y a los incrédulos en el infierno. Los que esperan a ver qué pasa contigo. Si logras la victoria de Dios, dicen, ¿no estábamos contigo? Pero si los incrédulos triunfan, dicen, ¿no estábamos con vosotros y os defendimos de los creyentes? Dios juzgará entre vosotros el día de la resurrección. Dios no dará a los incrédulos medios para vencer a los creyentes. Los hipócritas tratan de engañar a Dios, pero Él los deja en su engaño. Cuando se levantan para rezar, lo hacen perezosamente, solo para ser vistos por la gente, y se acuerdan poco de Dios. Oscilando entre, ni con estos ni con aquellos. Aquel a quien Dios permite extraviarse, no encontraréis camino para él. O vosotros que creéis, no toméis por aliados a incrédulos en lugar de creyentes. ¿Queréis dar a Dios un caso claro contra vosotros? Los hipócritas estarán en las profundidades más bajas del fuego, y no encontraréis ayudante para ellos. Excepto aquellos que se arrepienten, se reforman, se aferran a Dios y dedican su fe enteramente a Él. Estos están con los creyentes. Dios dará a los creyentes una gran recompensa. ¿Qué lograría Dios castigándote, si eres agradecido y fiel? Dios es agradecido, el conocedor. A Dios no le gusta que la gente hable mal,
a menos que alguien haya sido maltratado. Dios es oyente y conocedor. Ya sea que hagas el bien abiertamente, lo ocultes o perdones una ofensa, Dios es perdonador y capaz. Aquellos que niegan a Dios y a sus mensajeros, y buscan separar entre Dios y sus mensajeros, y dicen, creemos en unos y rechazamos a otros, y desean seguir un camino intermedio. Estos son los incrédulos. Hemos preparado para los infieles un castigo humillante. A los que creen en Dios y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ellos, Él los recompensará. Dios es perdonador, amabilísimo. La gente de las Escrituras te reta a que les traigas un libro del cielo. Le pidieron a Moisés algo aún más significativo. Dijeron, muéstranos, Dios, claramente. Les cayó un rayo por su grosería. Luego adoptaron el becerro después de haber recibido señales claras. Sin embargo, les perdonamos por ello. Dimos a Moisés una autoridad clara. De acuerdo con su pacto, elevamos la montaña sobre ellos, y les dijimos, inclinaos cuando paséis por la puerta. Y les dijimos que no violaran el sabbat. Y recibimos de ellos una promesa solemne. Pero como violaron su pacto, negaron las revelaciones de Dios, mataron injustamente a los profetas y dijeron, nuestras mentes están cerradas. De hecho, Dios los selló a causa de su incredulidad, por lo que no creen, excepto unos pocos. Y a causa de su falta de fe, y porque dijeron una terrible calumnia contra María. Y porque dijeron, matamos a Jesucristo, hijo de María, el mensajero de Dios. En realidad, no lo mataron, ni lo crucificaron, pero así les pareció. Los que discrepan de él lo dudan. No saben nada de él, solo siguen especulaciones. Ciertamente no lo mataron. En realidad, Dios lo resucitó. Dios es poderoso y sabio. Toda la Escritura, la gente creerá en él antes de morir. Y el día de la resurrección, será testigo contra ellos. A causa de las fechorías de los judíos, prohibimos algunas de las cosas buenas que les eran lícitas, y porque apartaron a muchos del camino de Dios. Y porque aceptaron la usura, aunque está prohibida. Y porque dilapidaron la riqueza de la gente. Preparamos para los infieles de entre ellos un castigo doloroso. Pero los firmes en el conocimiento, y los creyentes, creen en lo que se os ha revelado y en lo que se os reveló antes. Los que observan las oraciones, hacen caridad, creen en Dios y en el último día, les daremos una gran recompensa. Os inspiramos, como inspiramos a Noé y a los profetas después de él. E inspiramos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y los patriarcas. Y a Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y a David le dimos los salmos. De algunos mensajeros os hablamos, y de otros no. Dios habló con Moisés en una conversación. Mensajeros que traen buenas noticias y dan advertencias, para que la gente no tenga excusa ante Dios después de la venida de los mensajeros. Dios es poderoso y sabio. Dios mismo da testimonio de lo que le reveló. Lo reveló con su conocimiento. Los ángeles también dan testimonio. Sin embargo, Dios es testigo suficiente. Quienes rechazan e impiden que otros sigan el camino de Dios se han extraviado mucho. A quienes no creen y hacen el mal, Dios no los perdonará ni los guiará por un camino. Excepto en el camino del infierno, donde permanecerán para siempre. Eso es fácil para Dios. Oh, gente, el mensajero ha venido a vosotros con la verdad de vuestro Señor, así que creed, es lo mejor para vosotros. Si no creéis, todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios. Dios es omnisciente y sabio. Oh pueblo de la Biblia, no exageres en tu religión, y di siempre la verdad sobre Dios. Jesucristo, Hijo de María, es el mensajero de Dios, y su palabra que transmitió a María, y un espíritu de él. Así que cree en Dios y en sus mensajeros, y no digas Trinidad. Absteneos por vuestro propio bien. Dios es un solo Dios. Gloria a él, que tendría un hijo.
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Dios es un protector suficiente. Cristo no rehusó ser siervo de Dios, ni tampoco los ángeles cercanos. Aquellos que rechazan su adoración y son demasiado orgullosos, Él los traerá a sí mismo, todos juntos. Los que creen y hacen buenas obras, Él les pagará sus recompensas en su totalidad, y les dará más de su gracia. Pero a los que se nieguen y sean demasiado orgullosos, les castigará dolorosamente y no encontrarán más protector ni ayuda que Dios. Oh, pueblo, os han llegado pruebas claras de vuestro Señor. Y os hemos enviado una luz resplandeciente. Los que creen en Dios y se aferran a Él, Él los admitirá en su misericordia y gracia, y los guiará hacia Él por un camino recto. Te consultan. Dios os enseña acerca de la persona que no tiene padres ni hijos. Si un hombre muere sin hijos y tenía una hermana, ella recibe la mitad de su herencia. Y él hereda de ella si no tiene hijos. Pero si hay dos hermanas, reciben 2/3 de la herencia. Si los hermanos son hombre y mujer, el varón recibe la parte de las 2 mujeres. Dios explica esto para que no cometas errores. Dios lo sabe todo.